Muy buenos días, Honduras. Sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa para abordar esta mañana el tema de incrementos de casos COVID-19 y el avance también temido de su variante Omicron por el mundo. Me acompañan 4 distinguidos invitados esta mañana. Vamos a comenzar con el doctor Henry Alvarenga, quien también es patólogo. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciada. Un placer saludarla, ¿verdad? Y a los amables televidentes. Pues en este importante escenario que tenemos a final de año, en el cual ya se han disparado varios de lo que sabíamos que iba a pasar, aumento de casos, y en el cual este día esperamos sacar buenas conclusiones en el programa para crear estrategias para el día de hoy, no para después. Epidemiólogo Fidel Barahona. Bien, gracias, Kimberly. Buenos días y buenos días a los compañeros panelistas. Es verdaderamente un placer para mí poder estar con ustedes y conversar sobre la situación que está en este momento de la pandemia en el país. César Chirinos, de la Mesa Multisectorial. Buenos días. Hola, muy buenos días, licenciada Kimberly, igual a los panelistas, doctores, especialistas en el tema. Encantado de estar con ustedes. Bendiciones al pueblo hondureño. Hoy en día tenemos retos importantes y desafíos para poder seguir avanzando en este tema de la pandemia. Yo creo que juntos podemos lograr reducir y erradicar la misma. Bien, también tenemos vía Zoom a Homer Mejía de la Secretaría de Salud. Buenos días. Buenos días, licenciada Kimberly Espinosa, y a los colegas que se encuentran en el set de Canal 11. Muy buenos días. Esperamos llevar un mensaje informativo a la población hondureña, sobre todo en este momento que hay un 80% solamente de la población objetivo que se ha aplicado una primera dosis y un 66% que se ha aplicado 2 dosis. Hablaremos de la importancia de la inmunización y de la práctica de las medidas de bioseguridad. Homer, vamos a comenzar con usted. ¿Cuáles son los datos que manejan hasta la fecha en cuanto a los casos COVID-19 ya confirmados en el territorio nacional desde el inicio de la pandemia y también este repunte considerable que ha generado alerta también a nivel local y también a nivel mundial? Si nos da los detalles. Sí, con respecto a las cifras que nosotros tenemos hasta el día de ayer de los casos de COVID-19, tenemos 253.985 casos de COVID confirmados. Estos son los casos que se han captado a través de los diferentes establecimientos de salud que tiene la Secretaría, así como los triajes, hospitales, centros de atención ambulatoria, que es los del primer nivel. Esta cifra prácticamente es más del doble de lo que se vio el año pasado, que tuvimos 125.557 casos confirmados. Si hablamos de defunciones, hasta el día de ayer tenemos 7.200 defunciones que se han confirmado a través de una prueba de diagnóstico de laboratorio. Claro, hay más defunciones, pero las que son captadas a través de la red de la Secretaría de Salud y que contamos con una prueba positiva, ya sea de antígeno o de PCR, y con un acta de defunción que también avala este diagnóstico, estas son las casuísticas hasta este momento. Como menciono, van a haber más casos que no se han captado, que son personas que son portadoras del virus del SARS-CoV-2, que no buscan atención médica, sino que de repente cuando hay algún familiar que ha sido diagnosticado, dicen, si ya mi hermano, mi primo salió positivo, yo estoy positivo, y a veces por cuestiones de estigmatización que todavía vemos en el país, no acuden a una atención. Pero estas son las cifras en este momento. El día de ayer se procesaron 1.775 muestras, de las cuales 140 salieron positivas. Andamos en un 80% de positividad. Hemos visto que después de las fiestas navideñas, el número de hospitalizaciones se incrementó. Estábamos teniendo 15, 10 hospitalizados diarios a nivel nacional antes del 24 de diciembre, pero que después del 24 de diciembre hemos visto como de 23, de 25, llegamos a un día contar con 65 hospitalizaciones en ese día a nivel nacional solo por COVID-19. El día de ayer pues ya teníamos 38 nuevos hospitalizados por COVID-19
Y esto nos indica que con el incremento que estamos viendo en muchos países que están afrontando esta nueva ola por causa de Omicron, que es una de las nuevas variantes de preocupación que se suma a las variantes anteriores como la británica, la de Sudáfrica, la de Brasil y la Delta de la India, y esta que fue detectada en las últimas semanas de noviembre en Sudáfrica, la Omicron. Hemos visto que países como Estados Unidos, que tienen un incremento exponencial de casos, tiene una situación bien complicada, España también, pero igual otros países ya están bajando la cantidad de casos como Noruega, Holanda, Bélgica, y esto dependerá de qué tanto la población de un país esté inmunizada. Entre más inmunizados o vacunados contra la COVID-19, el impacto hacia lo que es el sistema de salud va a minimizar. En este momento tenemos un 18% de ocupación hospitalaria, hay un 16% en las salas COVID y un 18% en la unidad de cuidados intensivos. La situación en este momento, Kimberly, y a la población los televidentes que nos están viendo en este momento, es que en Honduras hay una situación muy importante. Solo un 66% tienen 2 dosis completas, es decir, su esquema de vacunación contra la COVID de 2 dosis. Hace falta un 44% que se vacune, que complete las 2 dosis, que aproximadamente son como 2.600.000. La población elegible a vacunar en Honduras es un poquito más de 6 millones, 6.085.232 hondureños, los que están como población meta a vacunar, y de estos un 80% tienen una dosis de vacuna. Es decir, que nos falta 20% que inicie aplicar una dosis de la vacuna contra la COVID, que es 1.200.000. Es importante que a través de este programa que usted en este momento dirige, así como los demás medios de comunicación, promocionemos y evitemos información errónea que a veces las personas le creen más a los vecinos o también grupos antivacunas, en la cual no me aplico la vacuna porque me puedo morir, porque me van a insertar un chip, porque la piel se me va a poner de pescado, porque me voy a volver estéril, y tantas situaciones, también llegando a relacionar la vacuna con aspectos políticos, el cual no debemos ya de estar en este tipo de acciones e informarlos a través de los canales correspondientes oficiales y buscar información de fuentes responsables como la de la OMS, OPS o el CDC. Entonces, en este momento que el incremento exponencial de casos de Omicron está ocurriendo en varios países, nos queda más que vacunarnos. Entre más nos vacunamos, hay una protección inmunológica muy importante para el individuo, practicar las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, higiene de manos, lo que es el distanciamiento y sobre todo evitar el relajamiento, porque ya todos nos estábamos relajando y al haber un relajamiento comenzamos a compartir bebidas y alimentos de una persona que tiene síntomas respiratorios a otra persona. Entonces, es importante en este momento seguir con estas mismas medidas de bioseguridad, de no compartir bebidas ni alimentos de una persona que tiene síntomas respiratorios con una persona sana, no saludar de besos, la higiene de manos, el distanciamiento y sobre todo el uso de la mascarilla, que el uso de la mascarilla junto con las otras acciones que hemos mencionado tiene un 70% de proteger a las personas contra la COVID-19. Ahora, la situación es que entre más ocurra el incremento exponencial de casos de COVID, más es el riesgo de hospitalizaciones y algunas de ellos en unidad de cuidados intensivos y otros fallezcan. Y hay una cuestión muy importante que es característica de varios países de vías de desarrollo, y tal es el caso como el de Honduras. En este momento, recordemos que hay un buen número de personas, sobre todo arriba de los 50 años, que adolece de una o más enfermedades de base. Es decir, que algunos son hipertensos, otros diabéticos o tienen las dos enfermedades. Si estas personas no tienen un buen control de su tratamiento o no están recibiendo sus tratamientos de enfermedades de base y le sumamos la edad y le sumamos que no tienen ninguna vacuna aplicada, estas son las personas
que ocuparán las camas de los hospitales, de las unidades de cuidado intensivo y probablemente algunos fallezcan. Por eso es que es importante que la persona demande, busque. Igual la Secretaría de Salud está haciendo acciones para poder llegar a aquellos lugares de difícil acceso a través de los ASFAN, de los equipos de salud familiar, para poder ofertar la vacuna y que las personas puedan aplicarse. Y otra acción importante, la Secretaría de Salud está aplicando lo que es la dosis de refuerzo. Todas aquellas personas que ya se aplicaron las 2 dosis y que su segunda dosis ya transcurrió un periodo de tiempo de 3 meses, independientemente del tipo de vacuna que se hayan aplicado, pudieron haberse aplicado las 2 dosis de AstraZeneca, las 2 dosis de Sputnik, de Moderna o de misma Pfizer. Al cumplir 3 meses se les está aplicando una dosis de refuerzo de Pfizer. Y aquellos que se aplicaron la única vacuna que es unidosis Johnson y que cumplieron 2 meses de habérsela aplicado, se les está también aplicando una dosis de refuerzo y esto nos permite aumentar la protección inmunológica que ya estaba disminuyendo en las personas y que es fundamental que la población hondureña lo haga para evitar complicaciones. Bien, el doctor Fidel Barahona, ¿qué le parece esta radiografía desde el personal de la Secretaría de Salud? Bueno, mire, nosotros hemos tenido un problema y aquí yo quiero llamar la atención a los epidemiólogos y a los salubristas en el manejo de las estadísticas. Nosotros estamos partiendo de una base de información generada por proyecciones del Censo Nacional. Los que trabajamos en investigación sabemos que el último censo que se levantó fue un verdadero desastre. El INE hizo un muy mal trabajo, ¿verdad? Porque una serie de localidades a las cuales no llegaron o en otras llegaron de manera parcial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros partimos de información que no es la más apropiada? Que cuando usted hace cálculos de coberturas, usted puede tener una falla hacia arriba o hacia abajo. Si, por ejemplo, la proyección fue demasiado alta, aunque usted haya vacunado a todo el mundo, nunca le va a llegar al 100%. Pero si la proyección fue baja, es decir, que es menos la población meta que se maneja en relación a la realidad, entonces usted va a tener un cálculo de cobertura en el cual va a ser alto. Entonces, por ejemplo, yo veo que constantemente están publicando una fotografía en donde dice tantos de primera dosis, tantos de segunda, tantos de tercera. Analicemos. Dice que con tercera dosis, o sea, con refuerzo, que le llaman, ¿verdad? Que ahí hay que aclarar también toda esa terminología. Hablan de 334,000 personas. Si usted dice que a 334,000 personas se les puso la tercera dosis, significa que se les puso la primera y la segunda. Por tanto, entonces, ese grupo debería de multiplicarse por 3. Estamos hablando más o menos de 1 millón y algo. A los que se les puso 2 dosis, significa que ese valor que está ahí, que son como 4 millones y algo, hay que multiplicarlo por 2. Y luego sumar entonces los de dosis 1. Cuando usted suma eso, le está hablando de 11 millones y pico de dosis aplicadas. Pero en la parte de arriba ponen 9. Entonces, yo tengo una subespecialidad en bioestadística. Entonces yo veo que, por ejemplo, hay muchos datos que a veces uno no los entiende, cómo fue que los sacaron. Lo otro es esto, se vacunaron más de 100,000 personas de Nicaragua. ¿Esos valores fueron incluidos dentro de las dosis aplicadas o están aparte? Creo que eso deberían de explicarlo. ¿Por qué razón? Porque si no se explica, puede ocurrir que nosotros estemos agregando esos valores y luego entonces comparándolos con la población meta que tenemos. Entonces me parece que a esta altura, ya después de casi 2 años de la pandemia, nosotros deberíamos de hacer un alto, comenzar a revisar toda esa estadística que nos permita poder acercarnos mucho más a la realidad. Yo no concibo cómo podemos tener un sistema de salud en el cual tenemos unidades de salud a las cuales se les ha asignado una población y que nosotros no tengamos la población real que hay en esos sitios, cuando perfectamente se puede sacar.
estoy casi seguro, como dicen, apostamos doble contra sencillo, que cuando comparemos la proyección con la población real que hay ahí, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Entonces esto no permite, por ejemplo, poder hacer un seguimiento de las coberturas de vacunación en cada uno de los municipios, en cada una de las aldeas. Nosotros a esta altura deberíamos de tener eso. ¿Por qué razón? Porque puede ocurrir que el número de casos se le incremente en una zona y que las decisiones que haya que tomar en esa zona sean unas, pero que en otras quizás no se ha avanzado mucho, pero que se puede prevenir porque sabemos que este virus es altamente contagioso y avanza en una forma muy rápida. Yo siempre en todas las entrevistas repito algo, no se nos olvide que el virus no viaja solo, no tiene patitas. Nosotros lo transportamos. Exactamente. Entonces, existe ese análisis, por ejemplo, de cómo anda la movilidad poblacional en cada uno de esos sitios. Eso hay que hacerlo. Sí. ¿Por qué razón? Porque como epidemiólogos estamos obligados a tener que hacer eso para poder entonces generar información que permita a los que toman la decisión poder ser mucho más asertivos. Entonces tenemos varias cosas todavía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fallecimientos. Un buen sistema de vigilancia epidemiológica debe tener dos fuentes de información. Una es la información oficial, que sabemos que son los casos que están llegando y que de acuerdo a ciertos criterios pues se diagnostica si la persona tiene o falleció de ese problema. Y el otro es la información secundaria. Si la COVID nos generó muertos, entonces la pregunta inmediata que yo tengo que hacer es, ¿tengo identificados todo ese número de fallecidos que hubo o estoy manejando nada más una parte que me da entonces una situación que al calcular la letalidad, o sea, al calcular la muerte, el número de muertos por cada 100 personas que padecen la enfermedad, entonces ahí nos vamos a encontrar con otras sorpresas. Si por ejemplo la Asociación de Funerarias tienen otros datos. Exactamente. Y ellos tienen datos. A esta altura, si a mí me tocara, por ejemplo, dirigir o estuviera dirigiendo, por ejemplo, el programa de vigilancia epidemiológica, el plan, yo pondría un buen grupo de personas a hacer una serie de análisis. Porque ¿para qué recolectamos información? Si al final solo vamos a decir, pues fíjese que hay tantas personas diagnosticadas, hay tantos fallecidos. Eso me dice algo, pero no me dice todo. Entonces, es importante hacer información adicional. Muy bien. Y le explico, por ejemplo, algo. En vacunas. En vacunas usted ve que cuando vamos a vacunarnos, nos llenan un carnet con un montón de datos. El otro día yo le pregunté a un colega, oíme, ¿y para qué ustedes están poniendo el lote, el número de lote? No me supo contestar. Eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un programa de vigilancia lo suficientemente fuerte, ir más allá de lo que es el virus, ser proactivos, nosotros deberíamos de generar esa información de una manera tal que cuando yo le pregunte a alguien y hay alguna relación entre las personas, por ejemplo, que tienen niveles bajos de anticuerpos o que están presentando la enfermedad aún vacunados y lo han relacionado ustedes con el número de lote. ¿Sabe por qué es importante eso? Es importante porque podría ser que cuando nosotros analicemos eso nos encontremos que hay un número de casos importante de un número de lote. Inmediatamente que se le enciende una alarma, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Exacto. ¿No será que de repente ese lote fue manejado en una forma inapropiada? ¿Hay una vigilancia sobre eso? Máxime, por ejemplo, que estamos manejando una vacuna que se llama la Pfizer, en donde los requisitos de manejo de cadena de frío son mucho más extensos. Y de repente en algunos lugares, cuando ya distribuimos la vacuna, no vaya una vacuna con toda la calidad que tiene lo que señala el laboratorio productor. Entonces, miren, en epidemiología, yo no puedo concebir que alguien pueda trabajar en vigilancia epidemiológica si no es capaz de llevar su mente mucho más adelante y tratar de identificar entonces cómo a través de esa información yo puedo generar datos que me permitan facilitar o entender mejor por qué algo se está comportando de determinada manera. Lo otro es esto, rapidito.
Si, por ejemplo, yo tengo una alerta epidemiológica, que es una de las frases que hay en vigilancia epidemiológica, y hace más de un mes nos están diciendo en varios países que está la presencia de la variable Omicron, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me dice la lógica? ¿Qué me dice la lógica? Ser más restrictivo, o sea. Tengo que tomar medidas, tengo que estar preparado para eso, porque si no nos va a pasar lo mismo que cuando comenzó la pandemia, que nos dio 4 meses para prepararnos. Sí. Pero como no somos proactivos, no estamos generando esa información, porque en un sistema de salud, vigilancia epidemiológica es el cerebro, es el lugar de inteligencia para que nos permita poder tener toda esa información y tomar las decisiones apropiadas. Doctor, notar los detalles, bueno, esta radiografía y los casos están realmente ya prácticamente como estábamos al inicio de la pandemia. Siguiendo el hilo de lo que decía el doctor Fidel, creo que en Honduras, desde que inició la pandemia, ya por marzo del 2020, hemos carecido definitivamente, y lastimosamente hay que decirlo, desde la cabeza, de una persona que haga una estrategia real, no solo con el tema de la pandemia, ¿verdad? Sino que junto a la pandemia se tenía que manejar todas las patologías de base que llegan los hondureños. ¿Por qué? Yo por lo menos he hecho un análisis personal por mi misma especialidad, ¿verdad? En cuanto a parte de lo que es la diabetes. Prácticamente hay 1,5 millones de personas diabéticas, inclusive puede llegar hasta los 2 millones de no diagnosticados. ¿Y ya están vacunados o todavía no? Y no todos están vacunados. Es que hay un 30% de la población mundial, y también incluye Honduras, que no se quieren vacunar definitivamente. Por ejemplo, mencionaba el doctor Homer de que había un gran porcentaje, prácticamente un 40%, que solo usó una dosis. Una dosis no está protegido la persona. Protección es 2 semanas o 14 días después de su segunda dosis. E inclusive con la variante Omicron pasa algo. Omicron tiene una diferencia muy marcada con respecto a Delta. Delta es más agresivo. Omicron se transmite mucho más, pero Omicron no respeta en muchos casos a las personas que ya están vacunadas. O sea, ya se ha visto en varios países personas que tienen 2 y hasta 3ª vacuna que Omicron los infecta. Es cierto, la letalidad es menor. El problema de la variante Omicron, que es lo que debemos de entender en Honduras, es de que al ser más transmisible o menos letal, igual le va a colapsar el sistema de salud. Muchos especialistas en Europa hablan de daño colateral de Omicron. ¿A qué se refieren con daño colateral? Que sí es cierto, nosotros lo estamos viendo sobre todo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ahorita. No están llegando las personas tan graves, no necesitan oxígeno, pero es tanto la cantidad de afluencia de personas que llegan que le colapsa el hospital. Entonces, que una de las cuestiones que se tiene que volver a retomar en el país de emergencia es la apertura de los triajes, ¿verdad? Crear megatriajes y sobre todo, yo siempre lo dije al inicio de la pandemia, los triajes han quedado cortos. ¿Por qué? Porque en los triajes, por lo menos 1 o 2 en la capital, igual en San Pedro Sula, se tuvo que haber manejado inclusive con alto flujo esos triajes. Sí. Segundo, tendrían que haber médicos generales, médicos especialistas y de otras áreas para dar una atención de calidad. Me estaba comentando alguien ayer y me decía, sí, doctor, pero solo ha cerrado 2 o 3 triajes aquí en Tegucigalpa. Pero si usted saca cuántas personas van a esos 2 o 3 triajes, que póngale jugando con números, fueran 250, 300 personas al día que vayan, ya no van a triajes, van a pegar al hospital. Y eso es lo que estamos viendo del colapso, el cierre de los triajes. Segundo, no hemos hecho énfasis, ahorita el doctor Homer lo decía muy correctamente, es que tenemos que hacer, personalmente, yo en las investigaciones que he hecho aquí, inclusive en México, con el Instituto de Seguridad Social en México, es que no es tanto Delta que nos está matando, son las enfermedades de base crónicas no tratadas y abandonadas por el sistema de salud de Honduras. Estamos arrastrando el déficit de un sistema de salud, no de 4, 8, 12, son décadas donde hemos visto la salud como un gasto y no como una inversión. Y lo estamos viendo. Si Honduras quiere reactivar su economía, no puede reactivar la economía. Cualquier gobierno que esté, independientemente de qué color sea, debe tener salud para su población e invertir en salud. Debe invertir en educación porque van de la mano salud y educación. Entonces, mientras no entendamos que estas aristas son importantes para poderle dar un mejor desarrollo al sistema de salud y mayor calidad y volver a reaperturar consultas externas y trajes, lastimosamente no vamos a tener algo efectivo para poder tratar Omicron. César Chirino, desde la mesa multisectorial, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho hasta el momento
hay temor por volver a cerrar todo, como se dice popularmente, y volver prácticamente al confinamiento. Sí, claramente, Kimberly, siempre cuando se toman decisiones uno parte de las estadísticas. Claro. La estadística es lo principal y lo más importante en este momento porque es el reflejo de lo que usted espera o lo que ha pasado. En este caso, como ingeniero industrial, nosotros manejamos los procesos. Quiero decirle que durante el tiempo de la pandemia nosotros aprendimos del primer mundo, de lo que estaba pasando en el primer mundo. Estoy más que seguro que si este contagio hubiera empezado en el tercer mundo, o sea nosotros, Centroamérica, hubiéramos muerto por lo menos la mitad de la población. Pero Dios ha sido misericordioso con este pueblo. Y aún después, como lo apuntaba el doctor, después de 2 meses, o sea, el contagio, estamos viendo el nivel de variantes que sale en el primer mundo y ya está aquí en el país en 2 meses. O sea, viaja tan rápido y es por las improvisaciones y las pocas priorizaciones importantes que se hicieron. En los aeropuertos, hace 2 meses, nosotros manifestamos desde la mesa que necesitábamos los controles inmediatos en las fronteras, en la parte terrestre, en la vía marítima. Óigame, cuando usted entra a Nueva York o a cualquier estado, los norteamericanos inmediatamente le solicitan a usted su identificación, su carnet de vacunación, si tenía 24 horas de haberse vacunado. Es estricto. Aquí dejamos entrar tanto turista. El PCR en tiempo real. El tiempo real. Óigame, aquí entró tanta gente y tanta gente que vino, que trajo esa variante. Sabemos que hace más de 2 semanas entraron personas con potenciales posibilidades de contagio. Eso es lamentable. Pues entonces nosotros tenemos que tomar medidas tanto preventivas como restrictivas. Ya empezó, hemos hablado con seguridad para que empiece a hacer su trabajo correspondiente. Hemos estado hablando con el Ministerio de Trabajo también para que de manera persuasiva se pueda actuar con la población. Los centros comerciales abarrotados, los mercados abarrotados, los estadios abarrotados. No tomamos las medidas correspondientes. Nosotros hicimos un llamado público al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que no solamente se trata de quedar bien aquí con los deportivos. Vea usted lo que pasó, más de 28,000 personas ingresaron a los estadios. Y hoy en día le estamos haciendo el llamado a los gobiernos locales, o sea, a los alcaldes. Se está permitiendo las ferias patronales. Eso va a generar más contaminación, más contagio, y eso es preocupante. Y como apuntaba el doctor, si estamos teniendo estadística, y esta estadística es oficial, porque esta es la que nosotros trabajamos, esta llega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, esto llega a la mesa, y aquí cada ministro debe hacer su trabajo correspondiente a los datos. Si tenemos aquí que nosotros tenemos 49.6% de la primera dosis y de la segunda dosis tenemos el 43.4% y un 4% prácticamente de la tercera dosis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con la gente que no se ha vacunado? ¿A qué acceso no hemos llegado? Y como lo apunta el doctor, no hemos llegado a un lugar donde tenemos que vacunar a aquellos que tienen miedo de venir a las ciudades importantes. O no han llegado, o algunos no quieren vacunarse, como ya mencionaban los doctores. Pero ¿cómo obligar a esa gente que está renuente a vacunarse también? Hay medidas. Le cuento que en Estados Unidos muchos son antivacunas. ¿Sabe qué hacían ellos? Bueno, tenés un boleto, vas al Empire State, o si querés bebida, andate para allá, o querés alimentos, aquí están un bono de tanto, de $2,000. Nosotros tenemos que tener iniciativas para eso. Tenemos que buscar que nuestra gente, ese 20 o 40% que hace falta de vacunarse, porque ese es el más vulnerable. Ese es el que está latente a que pueda morir. Nosotros, gracias a Dios, que ya tenemos refuerzos y todo eso, por lo menos podemos aguantar un poco. Y claro que hay que estar bien alimentados, pero aquellos que no se alimentan muy bien y aquellos que tienen miedo de venir a la ciudad, óigame, desde ayer que andábamos monitoreando, ya los centros comerciales comenzaron de nuevo con su gel, ¿verdad? Con poner sus alfombras llámese de alcohol o lo que sea, y lo que es la temperatura, pero muchos ni saben lo que es tomar una temperatura, y esa es la gran confusión, y andamos hasta el 100% de personas adentro de un centro comercial contagiándolos todos. Entonces por eso es que se sigue la propagación. Me llama mucho la atención que se dice que ya hay un 18%
de ocupación en los hospitales. Eso pero es, el hospital escuela, él mencionaba su subdirector que ya está prácticamente la sala UCI está a tope. Entonces, hay niños también, el caso de los niños también. Entonces eso es preocupante. Uno, porque tenemos que tomar lo que decía el doctor, los triajes, no podemos estarlos cerrando. Se le dijo a la señora ministra, por favor, evite cerrar esto, o si no, la bitácora o la distribución de los médicos y profesionales. A punto. No tenemos muchos especialistas. Tenemos médicos generales que estuvieron de soporte en este momento, pocos medios especialistas y no digamos cuando se ha hablado de los cercos epidemiológicos. A mí me gustaría, ahora mismo que estamos con el señor coordinador de vigilancia de la salud, que lo saludo al amigo doctor Homer, encantado de escucharlo, es un hombre muy técnico, muy profesional, pero me gustaría cuál es la estrategia y cuáles son los focos de contagio mayor, como así lo manejamos nosotros en un momento. En este momento, la mesa, recuerde que prácticamente está pasando el mando a las próximas autoridades, o sea, están en el proceso de transición y se ha descuidado en esto. Quiero decirlo, no hemos estado actuando como corresponde. Son pocos los actores que hemos estado saliendo, dando la cara, actuando con la responsabilidad del caso, porque al final es una población, es el pueblo hondureño, y recuerden que las autoridades están para gobernar y administrar los recursos de manera efectiva. El tema de salud es un derecho fundamental que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir acotando el trabajo correspondiente. Y me gustaría, ahora mismo estamos con el doctor Gómez, igual con el doctor Fidel, hay que hacer estas conversaciones, esta comunicación es importante, que tienen experiencia y yo lo critiqué, doctor. Quiero decirle que en un momento dije, ahí hay algunos en vigilancia de la salud que hay que sacarlos inmediatamente porque andan en política. Se lo dije al presidente, usted me dijo de que si me encontraba alguien que estaba haciendo las cosas mal, me lo dijera. Yo se lo dije. Presidente, hay que sacar gente que anda en política, andan aspirando a puestos de elección popular. Eso es un robo al pueblo hondureño. ¿Cómo es posible que yo voy a estar en un cargo de elección popular y estoy gozando de los sueldos de las diferentes secretarías de Estado? Y hoy hemos visto cómo en pandemia también se beneficiaron muchos médicos. Vemos que ya están en cargos de elección popular. ¿Buscaban eso o realmente se han preocupado por el pueblo hondureño? Realmente tenemos que hacer un trabajo colectivo y a mí me gustaría que de parte, ahora mismo que tenemos al coordinador, hay esta comunicación, profesionales de alto nivel aquí y que tenemos que focalizarlos. Igual le hago el llamado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para que llamemos a los profesionales porque de esa manera podemos atacar este nuevo, sería prácticamente el tercer año de pandemia que tenemos en el país. Tenemos que saber lo que viene en lo que es la reapertura económica, aún golpeado el pueblo hondureño. Nosotros al final no se quieren tomar medidas de volver a circular a través de dígitos o volver a los toques de queda. Yo creo que hay que cambiar porque no siempre se ataca con la misma estrategia. Homer Mejía, bueno, y entonces, ¿cuáles son los focos de contaminación? Como ya mencionaba Chirinos, ¿tienen ustedes ya esos lugares que están siendo prácticamente atestados de casos de COVID-19 en el territorio nacional? Sí, Kimberly, claro que sí. Fíjense que en este momento los departamentos que tienen muy bajas coberturas de vacunación son los que están siendo mayormente afectados. El departamento de Gracias a Dios, que es el que tiene la más baja cobertura de vacunación. Luego le siguen Atlántida, lo que es el departamento de Lloro, Santa Bárbara, Comayagua. Es increíble que el departamento de Comayagua, que está en el corredor central, que tiene acceso por las diferentes vías, tenga una cobertura de vacunación que ni siquiera llega a lo que es al 80%. Entonces, todos los departamentos nosotros ya los tenemos tipificados. Y quiero responderle algunas preguntas a que hizo el doctor Fidel Barahona. Estamos de acuerdo en parte en la cual la unidad de vigilancia es el Centro de Inteligencia Epidemiológica y que no solamente nos dedicamos a contar numeritos, sino que también el doctor Chirino, que forma parte de la mesa multisectorial, sabe muy bien de varios modelos matemáticos, proyecciones, inclusive de manera personal hicimos, el cual lideramos una investigación de cuáles eran los factores de riesgo asociados a la muerte de la COVID, en la cual el año pasado mirábamos un comportamiento de que ser mayor de 60 años, ser hombre y tener una o más enfermedades de base, sobre todo ser diabético, tenía altos riesgos de morir. Entonces, compartimos la opinión en ese sentido, pero hacerle de conocimiento a él y lo invitamos para que vea todos los estudios que hemos hecho. Lamentablemente,
hay situaciones que en esta pandemia, que es un escenario totalmente diferente a lo que vimos en el 2009, el cual también estuvimos ahí, en esta pandemia hubo una inclusión política en la cual la parte técnica a veces no era respetada. Y César Chirino pues es uno de los testigos en la cual nosotros siempre tuvimos una postura muy técnica, independientemente de no favorecer a las cuestiones de la empresa privada o otros sectores. Primero está la salud del pueblo hondureño. A eso es lo que nos debemos nosotros como profesionales en este tema de la salud. Y lamentable que el profesional que no le respondió sobre el lote, porque lo del lote también es para ver la fecha de vencimiento, para ver efectos adversos que se pueden presentar en algunas personas en la cual se les ha aplicado esa vacuna, para ver si no hay una protección inmunológica, porque la temperatura no cumplía los requerimientos. Para eso es lo del lote. Y bueno, si no le pudo responder, es una cuestión muy personal, pero sí existen. Él mismo lo sabe porque él fue parte, o no sé si será parte de la Secretaría de Salud, que estuvo muchos años ahí, pero decirle que lo invitamos para que él vea todo el trabajo que se hace en la unidad de vigilancia, y no solamente es contar números, sino que también dar propuestas, dar soluciones que lamentablemente con la inclusión política a veces no éramos escuchados, pero la responsabilidad de nosotros era dejar en agenda qué es lo que nosotros estamos proponiendo, y ahí está César Chirinos, que lo sabe muy bien, que a veces tampoco la mesa multisectorial conocía muy bien lo que nosotros planteábamos, pero las decisiones eran tomadas desde otros niveles y ahí ya no tenemos competencias. Ahora, sí hemos identificado los focos, sabemos dónde están, ya hemos mencionado algunos departamentos de ellos, hay puntos y aristas fundamentales. Primero es mejorar lo que es la inmunización en las personas, independientemente, sabemos que siempre hay sesgos, doctor, en las proyecciones de los censos, y usted lo sabe muy bien, y cualquier demógrafo, cualquier estadístico lo sabe, que siempre hay un margen de error. La población elegible son 6 millones, y dentro de esa población que se ha vacunado, para responderle, no están los nicaragüenses que se han vacunado. Esta es solo la población netamente hondureña, esos 6 millones. La otra cosa es que mientras no mejoremos lo que es la vacunación en el país, vamos a tener lo que es la protección inmunológica disminuida en nuestros hondureños. Y la otra cosa básica, mientras las personas que adolecen de una enfermedad de base o tengan una condición preexistente como la obesidad, no mantengan un control o un tratamiento adecuado o estén recibiendo su tratamiento de las enfermedades de base, el 80% de las hospitalizaciones por Omicron en los países en donde ya hay una información es que no es por la falta de oxígeno o per se por la variante Omicron, es porque hay complicaciones de sus enfermedades de base. Sabemos que muy bien es cierto que la variante Omicron es altamente contagiosa, fácil de propagarse, que la letalidad es muy baja. De hecho, ahorita pues estábamos viendo que las cifras en un estudio del CDC se estaban enfermando 1 de cada 100, conforme se están incrementando los casos, que hay un incremento exponencial, esto obviamente puede disminuir y tener más hospitalizaciones y muertes. Homer, ¿ya se puede confirmar que está Omicron en el territorio nacional? Ya lo había dicho el ministro o el viceministro Cosenza, pero la información que ustedes manejan hasta el momento, mandaron unas pruebas al laboratorio, ya las tienen en su poder, ya podemos confirmarle al pueblo hondureño para generar no alerta, sino esa conciencia de protegerse y de irse a vacunar también. Kimberly, en este momento esos resultados, se estuvo una comunicación con el director del Instituto de Investigación Conmemorativo Gorgas de Panamá en darnos esos resultados entre 2 o 3 semanas. Nosotros esperamos los resultados en la primera semana de enero o los primeros días de la segunda semana de enero. Yo sé que alguien puede decir, bueno, de aquí que nos digan que circula Omicron, ya esto ya lo tenemos aquí. No podemos descartar la posibilidad de que ya esté circulando Omicron. Eso sí quiero dejarlo claro desde el punto de vista técnico, no podemos descartarlo, pero no lo podemos confirmar científicamente, porque para confirmarlo nosotros necesitamos una prueba laboratorial que identifique el agente causal. En este caso solo se puede por secuenciación genética.
El país no tiene la capacidad en este momento de poder realizar este tipo de estudios de secuenciación genética y por eso hemos enviado 75 muestras de personas que han dado positivo por PCR, personas que reúnen criterios como la carga viral. Y en este momento también decirles que entre la primera semana de enero vamos a tener un kit que nos va a permitir hacer tamizaje para la variante Delta y la variante Omicron, que son kits que son proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud y que esto nos va a permitir tener de manera confirmatoria nueva variante. Sin embargo, no podemos descartar que ante el desplazamiento de hondureños hacia los Estados Unidos, hacia España o viceversa, que vienen familiares que tienen un estatus ya legal en estos países y que vienen a visitar a sus familiares, hayan venido como portadores de esta nueva variante y se haya pues ya diseminado en el territorio hondureño. Muy bien. No podemos descartarlo. Ok, doctor Fidel Barahona. Doctor, ¿hace cuánto se fueron esas 75 muestras? Hace 2 semanas, doctor. 2 semanas. Bueno, sí. A mí me gustaría comentar sobre esto. Siempre en epidemiología la información debe ser oportuna y debe estar lo más cercano posible a los eventos que se están produciendo. ¿Qué ocurre si esas pruebas me vienen el resultado dentro de 3 semanas? Hasta en enero, dice. Que yo el dato que voy a tener es de hace 5 semanas. Correcto, un mes. Exactamente. Más de un mes. Sí. Y hace un mes, probablemente... Esta gente ya anduvo en otro lado. No, probablemente no había entrado ninguno que tuviera ese problema. Entonces, nos va a venir esa información dentro de 5 semanas, pero lo que ha ocurrido después de que se tomaron esas muestras es otra la situación. Sí. Entonces, claro, ahí no es vamos donde... a estar esperando resultados de laboratorio, doctor, para tomar medidas. Las medidas fueron tomadas desde el momento que la OMS notificó a los Estados miembros de una nueva circulación de una variante. Eso sí, téngalo bien claro. Sí, no, doctor, desde el momento en que todos los países del mundo recibimos una notificación, y usted lo sabe, porque usted trabajó en la Secretaría de Salud, o no sé si trabaja todavía, pero usted mismo lo sabe, que todos los Estados miembros de la OMS, a través del Centro Nacional de Enlace, recibimos notificación de cualquier agente patógeno que amenace la salud de la población mundial. Y desde ese momento todos los Estados miembros tenemos que tomar medidas y no estar esperando resultados de laboratorio. Y ahí estamos bien claros. Por eso hemos reforzado las medidas en puntos de entrada, hemos minimizado el intervalo para vacunar de dosis de refuerzo, estamos solicitando, como dijo Chirinos, lo que es además de una tarjeta de vacuna que cumpla con las 2 dosis y que la segunda dosis ya tenga 14 días de ser aplicado, un resultado negativo, ya sea por PCR o por prueba de antígeno. Eso nosotros ya hemos hecho las acciones. No vamos a esperar, como repito, como usted lo menciona, que estamos totalmente de acuerdo con lo que expresa, que no vamos a esperar un resultado de laboratorio para poder tomar acciones. Desde el momento que hay una circulación de un agente patógeno que amenaza la salud de la población mundial, todos los estados tenemos la responsabilidad de tomar medidas de prevención, medidas de control y evitar lo que son los brotes para luego evitar lo que es una epidemia y una pandemia. Nosotros estamos de acuerdo, también hemos pedido que los triajes no se cierren porque es una medida de contención que evita el colapso, o sea que hay un incremento de la carga médica de hospitalizaciones a nivel del segundo nivel o también una situación en el primer nivel de atención que supere la capacidad de atención a la población. Muy bien, doctor Henry Álvarez. Yo quiero... Perdón. Sí, le escuchamos, doctor. Es que yo creo que el doctor no entendió qué es lo que yo quise decir. Por ejemplo, él dijo, todavía no tenemos evidencia científica de que está la presencia de la variante Omicron. Pero no se puede descartar, manifestó. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que si hace 2 semanas se enviaron esas muestras y voy a tardar todavía 3 semanas para que vengan, esos resultados que van a venir son válidos para aquel momento. No son válidos para lo que está pasando en la actualidad, en donde se ha producido el incremento de casos. ¿Sabe qué es el problema? El problema con esto es que nosotros, yo siempre lo digo, y lo aprendí desde 1984, cuando me tocó manejar la última epidemia de poliomielitis, que fue exitosa. No tenemos poliomielitis en el país, no tenemos prácticamente sarampión, producto de ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto?
que si yo no aprovecho cuando hay una emergencia como esta, en donde sale pisto de todos lados, ¿sí o no? ¿Ya? Para crecer, me voy a quedar pigmeo. En aquel momento, el laboratorio de virología era una salita más o menos como la mitad de esto que tenemos aquí. No tenía un montón de cosas montadas. Nosotros comenzamos a preguntar, comenzamos a indagar, y en ese momento fuimos capaces de poder darle seguimiento a los vacunados, midiendo, por ejemplo, niveles de anticuerpos, dándole un seguimiento a la vacuna, por ejemplo, para ver la potencia que tenía. Nos encontramos con sorpresas grandes. Mire, se habla de red fría, por ejemplo. La red fría nació en Honduras. La idea, por ejemplo, esa cuestión de que antes se manejaba en aquellos picnic, en aquellos termitos que se metían cubitos de hielo y que cuando ya eran 2 o 3 horas estaban deshechos y la calidad de la vacuna disminuye en una forma muy importante. El invento de ese termito gris, todo lo que fue la idea, claro, no lo construimos nosotros, pero lo importante es generar la idea. La iniciativa. La iniciativa. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros debemos de ser proactivos. A esta altura, si ya existe, por ejemplo, la tecnología para poder identificar si hay cambios genómicos o no, porque no la hemos montado, sino que hasta ahorita estamos hablando de eso, porque hasta ahorita estamos hablando de que la Secretaría va a comenzar a digitalizar la información sacada de lo de las vacunas, cuando el Seguro Social ya lo está haciendo. Usted sabe, doctor, que los que nos hemos vacunado con el Seguro Social tenemos nuestro carnet en forma electrónica. Y la Secretaría hasta ahorita, sale alguien por ahí como con una gran noticia, ya vamos a digitalizar. Si eso lo debimos haber tenido desde un comienzo. Desde un comienzo. Doctor Henry Alvarenga. Bueno, la influenza tiene mucha sintomatología y también parecida, pero yo quiero hacer al borde también así puntos bien puntuales. Él mencionaba con respecto a que si se puede o no averiguar ciertamente si hay Omicron, sí se puede, y le voy a demostrar cómo. ¿Va? O sea, hay que hablar con argumentos. Mire, acá hay laboratorios privados en el país que ya le pueden dar lo que es alfa, beta, gamma, delta. A esos laboratorios, y yo creo que el doctor Homer lo sabe, ya se han mandado pruebas. ¿Qué es lo que pasó? Salieron negativas. Entonces, algo de lógica que a mí me parece que usted lo hace por descarte. Si usted las variantes que salieron positivas no le aparecen positivas, entonces ¿cuál es la variante que está ya dominante en Honduras? Omicron. Pero eso es algo de lógica. Eso número 1. 2. Es con respecto, yo, doctor Homer, estuve en primera línea, ¿verdad? Y también caí hasta en unidad de cuidados intensivos. Eso me dio una experiencia diferente, en el sentido que pude ver muchas cosas que ocurren adentro de nuestro sistema de salud. Y una de las cosas que pude ver, doctor, y es una frase que me gusta acotar ahora, es que la gente está cayendo por Omicron, pero no por Omicron. Lo vuelvo a repetir, con Omicron, pero no por Omicron. En toda Europa lo que se está viendo en esas grandes oleadas es que la gente no se está internando por Omicron, es con Omicron. Se hizo un estudio, ¿verdad?, ya en Sudáfrica, 8.644 personas internadas por COVID-19. Pero si ustedes ligaban a esas 8.644 personas, ellos iban por mujeres por parto, personas que se iban a operar, pacientes con diabetes descompensada, y si usted agarraba, casi nadie al final era por Omicron realmente. Claro, como es una ley hospitalaria que el que llega le hacen un test para ver si usted es positivo, obviamente salían positivos. Entonces, eso también me parece que hay que aclararlo. Tercero, mire, una cuestión que a mí me gustaría que se hablara más adelante en la Secretaría de Salud actual y en el próximo gobierno, es que nos estamos enfocando mucho a la vacuna. Y es correcto, hay que vacunar de manera masiva y llegar a aquellos grandes lugares. Pero mire, doctor, personalmente yo creo que el gran error que hemos tenido como humanidad, eso no solo es aquí en Honduras, es que no enseñamos a la población a cómo, por ejemplo, subir nuestro sistema inmune. También. Sabemos que el virus ataca el problema de un sistema inmune. ¿Cuántos programas, doctor, hemos hecho, independientemente que estemos de acuerdo en sus posiciones o no estemos de acuerdo, pero así en general, ¿cuántos programas nosotros utilizamos para enseñarles a la población cómo usted debe subir su sistema inmunológico? Ninguno prácticamente. Solo hablamos de la vacuna, es una gran herramienta, pero sin dejar lo otro también. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que si quiere después se lo comparto con respecto a la vitamina D, que también lo estaba mencionando, y el omega 3.
el 90%, doctor, por lo menos del nivel de los países nórdicos, 40% de los países de Europa y 30% en América Latina, aún teniendo sol, carecemos de vitamina D. ¿Qué es la importancia de la vitamina D? Lo he estado diciendo. La vitamina D, lo que pasa en el COVID, para la población que nos está viendo, es que cuando usted es infectado por COVID, causa una reacción de hiperinflamación. Entonces, esa inflamación es buena porque al principio es cierto, nos protege, pero el cerebro no tira la señal al cuerpo como diciendo, pará, ya no tenés que atacar al virus porque ya lo deshiciste. Empieza una serie de reacción inflamatoria, mata al paciente. ¿Cómo se para eso? 90% de los pacientes, doctor, que están en la unidad de cuidados intensivos en el mundo tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, el que tiene deficiencia de vitamina D tiene 16 veces más probabilidades de morir y ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Personas que también tienen enfermedades crónicas, ya tienen inflamación de base, ¿verdad? A nivel vascular por sus enfermedades. Los agarra el COVID, los inflama y los termina matando. Pero de esas cosas no hablamos. Eso es prevención también. Entonces debemos de incluir en nuestro sistema de salud, ¿verdad?, ya nueva metodología, ¿verdad?, para poder tratar también el COVID-19. Y para terminar, sumado a esto, en el 2022 vamos a tener dos grandes herramientas, doctor Homer, que eso le quería hacer énfasis, que ya el gobierno actual debe empezar a moverse rápido con ese tema, que es el uso de la Paxlovid de Pfizer y el Molnupiravir de Merck. ¿Por qué? Estos dos medicamentos, que son los únicos tratamientos reales que existen para COVID, nos va a reducir prácticamente en un 90% la afluencia hospitalaria, porque está diseñado para personas ya con COVID y con síntomas. Entonces nosotros le pedimos, pues como sector salud, ustedes que están enfrente ahorita, que ya empiezan a crear una estrategia y empiezan ya a nivel internacional a moverse para que no pase lo que pasó en las vacunas, que se llegaron un poco tarde. Entonces esto ya se puede ir gestionando con Pfizer y con Merck para que el otro año no tengamos un colapso, porque las personas nos pueden llegar a los triajes, le damos su medicamento y se pueden ir a tratar a su casa. Eso nos reduce. César Chirino, ¿les preocupa este tema de los triajes? Varios se han cerrado y, bueno, personal también ha sido tirado prácticamente o dejado a su suerte. Y están prácticamente también protestando para conseguir esa plaza. Esa gente se ocupa. Completamente, licenciada. Yo creo que debemos de apuntar de que deben de darles el acuerdo a aquellos de primera línea. Nosotros lo manifestamos, estuvimos en el Congreso Nacional con el presidente del Congreso. Bueno, fue una promesa, se dio la palabra. Nació el decreto 47-2020, donde se le iba a dar acuerdo a más de 4.000 médicos, enfermeras y personal de apoyo. No nos pareció que no se actuó con esa seriedad, no se actuó por parte de la Secretaría de Salud conociendo el presupuesto o desconocieron cómo se maneja el presupuesto que es base cero. Solo se contrataron prácticamente 1.732, fue incorrecto. Sin embargo, se puede salvaguardar que el 5 de noviembre nace otro decreto para apoyar al Poder Ejecutivo, donde se le debe dar acuerdo a todos los médicos. En este caso, quiero decirles que ya ustedes tienen esa garantía, tienen ese derecho, y se lo estamos haciendo conocer a las nuevas autoridades que están en proceso de transición. Estamos de acuerdo que hay que hacer el análisis, porque no se puede estar dándole acuerdo a más de 70.000 empleados. Recuerden que los del nuevo gobierno tienen 12 años de estar en llanura y ellos quieren ocupar su puesto de trabajo. Sin embargo, tenemos que atender tanto el tema de la pandemia, tenemos que atender otros temas vitales e importantes en el país, pero la contratación del profesional de la medicina, esto nosotros lo dejamos claro. Tuvimos una reunión con la Secretaria de Estado de los despachos de salud, tuvimos reunión con el ministro de la Presidencia, al igual reunión con el secretario jefe de gabinete. Ellos establecieron eso, que había prácticamente de parte de salud algo que nunca se había visto, es la falta de gestión. Falta de gestión, inmadurez, y que estaban pensando más en favorecer a unos y desfavorecer a otros. Óigame, el personal de la medicina no miró si usted era de Partido Nacional, si usted era de Libre. Correcto. Ellos se impusieron, perdieron algunos hasta su familia, así que es lamentable. Muchos quedaron en el camino, César, sí, murieron también. Murieron, algunos profesionales de la medicina murieron. Podemos ver ahí enfrente del colegio médico que hay varias cruces. Óigame, ellos fueron los que estuvieron de frente en esto. Y sin embargo, estuvieron aprendiendo. Vea usted, el doctor dice que estuvo hasta en cuidados intensivos, así es. Cierto. Óigame, él le puso su vida. ¿Cómo no es importante
reconocer el derecho que tiene. Una, porque trabajó todo el tiempo, más de 90 días. Eso es un derecho que es inadmisible, irrenunciable, que usted tiene que dárselo. Así que nosotros vamos a estar muy atentos para el fiel cumplimiento de lo mismo. Ya hicimos llegar nuestro comunicado para que se les reconozca a todos ellos. Y no es necesario que ellos estén saliendo a la calle, es penoso que ellos expusieron su vida, los enfermeros, personal de apoyo. ¿Sabe qué, Kimberly? Muchos conductores murieron porque tenían que trasladar a pacientes, amigos nuestros. Mucho personal que estuvo trabajando con los miembros de primera línea también se quedaron en camino. Y tenían enfermedades patológicas, se expusieron. Vean, nosotros no tuvimos una baja importante en el sector público porque utilizamos la estrategia de Weizmann de Israel, que podía usted trabajar 5 días, en Israel trabajaban 4 días y 10 no. Y hacían actividades de teletrabajo. Nosotros aplicamos 5 aquí, 5 días de trabajo y luego 10 días de teletrabajo. Y esto nos ayudó porque no podíamos concentrar la población de empleados públicos porque íbamos a perder la vida. Hay muchos que tienen enfermedades patológicas, casi el 70% de empleados públicos padecen de diabetes, padecen de presión y ahora mismo con la incertidumbre que se van a correr hasta se están muriendo nuestros compañeros. Esa es una realidad y tenemos que decirlo. Muchos compañeros nuestros ya están con un tremendo estrés y eso le ha generado ya problemas faciales, derrames faciales y tenemos ya varios casos de compañeros porque se van a quedar sin empleo y ellos tienen familia. Yo por eso le hago un llamado a las nuevas autoridades que es un tema muy sensitivo, sensible y que es un derecho fundamental de acuerdo a los derechos humanos y la Constitución de la República demanda que los gobiernos deben de garantizarle su trabajo a los que desempeñan en todo caso un servicio público. Continuamos con más del foro, la entrevista. Homer Mejía, ¿cómo diferenciar la sintomatología de un resfriado común, de una influenza, del COVID-19? Así brevemente para que la ciudadanía esté atenta y si tiene algún síntoma de alerta de COVID, ir a los triajes o al centro más cercano para poder contrarrestar esto y evitar, obviamente, congestionar los hospitales públicos. Sí, con respecto al resfriado común, el resfriado común no presenta fiebre, no hay fiebre. Hay una ausencia de lo que es calentura o fiebre. Generalmente los síntomas son leves, más estornudadera y secreción nasal. En el caso de influenza, sí, ya vamos a ver la presencia de fiebre. Vamos a tener lo que es dolor de garganta, vamos a tener lo que es secreción nasal y también se va a presentar con lo que es fatiga, dolores musculares. En el caso de COVID-19, como en este momento Omicron ha dejado de presentar un patrón característico que era lo que los estábamos viendo con las demás variantes y sobre todo con el virus original que era la pérdida de olfato y pérdida del gusto. Ahora con Omicron no hay pérdida de olfato ni pérdida del gusto. Entonces, ¿qué es lo que hay con Omicron? Vamos a tener, sí, tos y es seca. Es una tos seca en la cual no expectora, es decir, no va a echar gargajos, no hay expectoración. Va a haber abundante mucosidad a través de la nariz, abundante mucosidad. Va a haber dolor de garganta, dolor muscular, síntomas gastrointestinales, es decir, puede haber diarrea. Y en este caso, la mayoría no presentan fiebre. Entonces podemos tener personas también que son asintomáticas, portadoras de Omicron, que no van a presentar ningún síntoma. Es por esa razón que recomendábamos que hay que usar lo que es mascarilla si han estado en contacto por lo menos 15 a 20 minutos y menos de una distancia de 1,5 metros y sin protección del uso de la mascarilla con una persona sospechosa o una persona que se haya confirmado el diagnóstico. Entonces, clínicamente, estas son las características clínicas entre el resfriado común, que no hay fiebre, síntomas leves, la influenza, que sí ya presenta fiebre, hay lo que es, hemos mencionado, el dolor de garganta, la debilidad, la fatiga, lo que es la mucosidad, pero en el caso de Omicron, la mucosidad es excesiva, tos seca abundante, dolor de garganta intenso,
y lo que va a haber también acompañado de manifestaciones gastrointestinales y dolor de cabeza. Muy bien, nos decía doctor Fidel Barahona que no están siendo tan restrictivos o tan rigurosos con la gente que viene de otras naciones al territorio nacional. Cuéntenos. Sí, yo he conversado con muchas personas que vienen del exterior y les pregunto, ¿cuál es el manejo que a usted le dieron en el momento de su ingreso? Están pidiendo el carnet de vacuna. Bueno, en primer lugar, han creado un documento en donde a las personas a través de vía internet les hacen una serie de preguntas y eso viene a una base de datos acá. Pero las personas que están haciendo esas revisiones en las entradas únicamente les están pidiendo el carnet de vacuna con 2 dosis. No les están pidiendo la prueba de PCR. Entonces a mí me llama la atención eso porque digo, bueno, y entonces ¿cómo están tratando de identificar si esas personas por lo menos en las 72 horas anteriores tuvo o no tuvo el problema? ¿Cuántas variantes puede tener o puedo yo, como si tengo COVID, cuántas variantes puedo infectarme? ¿De Pues una mire, sola o me puedo infectar de varias a la vez? Teóricamente podrían ser de varias, teóricamente, pero normalmente es una. Es una, predomina una. Es una, ¿verdad? Pero aquí viene otro punto importante del tiempo. Mire, en epidemiología hay algunas variables importantes. Por ejemplo, dimensiones, tiempo, espacio y persona. Esas son claves para todo el análisis epidemiológico. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo vengo y pido una prueba de PCR 72 horas antes? Que puede ser que en aquel momento no estaba infectado. Pero ¿qué tal si en el transcurso de esos 72 horas la persona se infectó? ¿Cuánto tiempo es de contagio una persona, doctor? Si yo tengo un lugar infectado, por ejemplo. Con la Omicron es la sintomatología o no. Mejor dicho, la presencia de la infección se puede presentar rápido, porque avanza en una forma increíble. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en los puertos de entrada? Tomar una prueba de antígeno a todo mundo que entra, como una forma adicional, ¿verdad?, de saber si esa persona en ese momento que ingresó no me viene infectada. Correcto. Y luego un proceso de seguimiento, ¿verdad?, lo que el doctor mencionaba, las famosas cintas, las de cintas, color para identificar. Por ejemplo, aquí la gente entra y no hay un seguimiento, pero debería de tener el sistema de vigilancia, debería de tener un seguimiento para todas esas personas de una manera tal que puedan estar informando o que pueda haber un call center, por ejemplo, para averiguar, ¿verdad?, con la información que dio, de dónde va a estar, del número de teléfono, estar averiguando, por lo menos en los primeros días, si la persona no está presentando alguna sintomatología. Pero ahí tenemos una debilidad en eso. Entonces, si vamos a fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, necesitamos incorporar este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque algunos vamos a captar. Es probable que a algunos se nos escape, ¿verdad? Porque así es esta cuestión, ¿verdad? Que quizás en el momento en que le tome la prueba de antígenos me resulte negativa. Y hay otro elemento importante. En el caso de la Omicron, usted puede tomar una muestra, una PCR, la puede tomar en este momento y le sale negativa, una prueba de antígeno. Y 48 horas después le va a salir positiva. Entonces, por eso es que el seguimiento es clave en esta cuestión. Tiempo, espacio y persona. Yo siempre sigo insistiendo en esto. ¿Por qué? Porque si usted tiene toda esa información, usted va a saber dónde esas personas están identificadas. Están. Entonces, inmediatamente usted tiene que comunicarse con la unidad de salud local, de decir, bueno, miren, ingresaron estas y estas personas de esa localidad. Y tuvieron contacto con estas y estas personas. Entonces, dele seguimiento a estas personas, ¿verdad? Por eso le digo, es que nosotros necesitamos invertir mucho en sistema de vigilancia epidemiológica. Muy bien. César Chirinos, ¿ustedes sabían que entraban prácticamente como Pedro por su casa entonces las personas del exterior? Sí, definitivamente, y eso lo hablamos hace 2 meses. Están Oiga, las bien. grabaciones ahí, siempre pensamos de que era importante tomar medidas restrictivas y de prevención. Y vea usted, mandaron un comunicado hasta la semana pasada. Oiga, como decía el doctor, 2 meses de atraso, pues, o sea, no es posible
que esto se tome con seriedad y las nuevas autoridades deben de tomar en cuenta esto, deben de ir adelante, más bien un mes, como apuntaba el doctor Fidel, porque aquí ¿de qué nos está sirviendo? Oiga, me mandaron comunicado hace una semana, después de que se le advirtió hace 2 meses, con el tema fronterizo, con el tema de que hay que tomarlos en los aeropuertos y con el tema de lo que es la parte terrestre, ¿verdad? Entraron 100.000 nicaragüenses, entraron haitianos, entraron de otros países, y no pudimos hacer nada. Entonces, no es que solamente se venían a vacunar, también daban su paseadito. Y ahora lo que tenemos es que aquellos que no se han vacunado, aquí los tenemos en los hospitales. Estamos hablando del 18% de la capacidad en hospitales que están ya en esa disposición. Yo apunto muy importante el tema de lo que nos acaba de decir el doctor, las pruebas de antígeno y darle seguimiento. Un proceso clave y claro. El tema del doctor que nos acaba de mencionar del medicamento, eso es muy importante, doctor. Y es importante fortalecerlo porque ya debemos de preparar para comprarlo. Es directo ese medicamento para lo que es el COVID. Entonces lo que apunta el doctor hay que tomarlo en cuenta. Y quiero hacer un llamado a la Junta Interventora del Seguro. Del Seguro, por el caso del doctor. El doctor puso lo corrieron su vida. Y no es posible eso y los conocemos todos. Yo quiero que rescaten ese punto, y porque si no, la población hondureña los va a juzgar a ustedes. Ya vieron cómo pasa factura al pueblo hondureño. No es posible que aquí se tomen decisiones, pero de manera arbitraria y de manera política. Es importante que analicen ese caso. Necesitamos tener los profesionales del más alto nivel en las instituciones. Aquí debemos de fortalecer el sistema sanitario. Y me está escuchando el doctor Berrío, por favor, atendamos el caso del doctor. Es muy importante que tengamos la mayor cantidad de profesionales. La Secretaría de Salud debe dar un paso importante, deben de haber transformaciones. El caso del doctor es un hombre muy técnico, pero no me va a dejar mentir que ahí muchos andaban en política. Y hay que decirlo. Y entonces se estaban robando el sueldo de la Secretaría de Salud y andaban en campaña política. Y se contagiaron hasta 4 veces porque no andaban haciendo el trabajo correspondiente. Se los he criticado, se los he manifestado. ¿Ustedes van a la mesa multisectorial o ya está desarticulada? No, ya prácticamente quedamos desarticulados, solo quedamos algunos hablándole a las autoridades que conocemos. O sea, nosotros llamamos al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, llamamos a los directores, llamamos a los profesionales de la medicina, llamamos incluso a la Secretaria de Estado. ¿Qué está haciendo? No quiere dormirse. ¿Le contesta? Sí. No, sí, claro, sí contesta. En ese sentido no voy a descartarlo. Incluso le hemos pedido que no abandonen sus puestos de trabajo, que aún deben de estar hasta el 21 de enero y deben de cumplirlo. La Secretaría de Salud necesita un fortalecimiento y necesita una reingeniería completa para que trabaje. Si lo ha hecho bien, pues que lo debe de hacer mejor. No podemos descartar el buen trabajo también que hicieron. Algunos, pero otros andaban en campaña política y el pueblo les pasó factura, pues no los quiere ver. Doctor Alvarenga. Bueno, eso es lo que decía el César Chirinos, de los medicamentos que puede comprar la ciudadanía para fortalecer su sistema inmune, pero también cuando no podemos comprar un medicamento, ¿qué alimentos podemos ingerir también para poderlo implementar a nuestra dieta alimenticia? Es que si usted agarra lo que le cuesta el omega 3, que no es cualquier omega 3, que hay que cuidarlo, ¿verdad? Es uno que se llama EPA, es un potente antiinflamatorio, mucho más inclusive a dosis altas que el ibuprofeno y que la dexametasona, que es un corticosteroide que utilizamos para COVID-19. Aparte, la gran función que tiene para bajar triglicéridos, aumentar colesterol bueno, disminuir colesterol malo, disminuye la vasculatura, la inflamación. O sea, no tienen idea lo que puede causar en la población eso. Y yo, como digo, me quiero adelantar siempre a lo que es el 2022, ¿verdad? Estamos haciendo una buena labor, hemos avanzado con la vacunación. Yo pedí, inclusive en otros espacios, que sobre todo el 28 de noviembre, que había una afluencia masiva de la población a la urna, que se vacunara ese día. Creo que para mí se desperdició lastimosamente ese día. Tenemos el 24 de diciembre, pero todos estos días tenemos un espacio donde toda la gente va al supermercado. Sí. La gente va a los mercados, la gente va a los aeropuertos, la gente va a los moles. Esos moles, o sea, no cabe un alma. Óigame, si hacemos las cosas bien hechas, tendríamos una inoculación masiva
como nunca hemos tenido. Bueno, he visto en los 2021. moles, doctor, que están también algunas brigadas que están ahí en los moles, la gente está haciendo fila y se está vacunando. La pregunta que eso usted debe es hacerse, licenciada, es, positivo. y lo mencionó creo que el ingeniero Chirinos también y el doctor Homer, es ¿por qué las personas, ahí lleva un gran análisis, por qué las personas no se quieren vacunar? Le voy a decir 44%, bueno, y ese 44% será el que anda contagiando, Homer, No, creo que sumó mal él, porque él habló de 66. que están vacunados Sí, con no, 2 dosis. y luego dijo 44, eso son Sí, 110. Es 34. El 66% de la población elegible, que son 6.085.232, de esos 6.085.232, solo el 66% tiene aplicada las 2 dosis de vacuna contra la COVID. Entonces, Hay un 44% que todavía no ha completado las 2 dosis. 34%, doctor. Pero ahí se puede 66 reestructurar. más 44, Sí, 110. Se puede reestructurar, doctor Homer, las brigadas que han estado habiendo, casa por casa, veamos en esta pandemia. A mí me parece, doctor, con todo respeto, que no han dado la mejor positividad correcto en cuanto a captación de casos y tratamientos. Entonces, esta gente, pero sí es un recurso formado que hay que aprovecharlo. Entonces, lo que se debe hacer para mí en este instante es agarrar ese recurso, lo que hablaba el doctor Fidel y lo que hablaba el ingeniero Chirino, de ir casa por casa. No nos estamos inventando nada, usted más que nadie conoce que la vacunación, correcto, la vacunación había sido casa por casa, ya, y teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación de América Latina. O sea, no es nada nuevo lo que vamos a implementar, correcto. Hay que volver a hacer ya con ese recurso formado, no ir tanto casa por casa a preguntarle si usted ha tenido fiebre, porque ya no existe la fiebre prácticamente. Es a vacunar casa por casa y que los centros de salud tenemos que hacer mapas, ¿verdad? Que se cumplan en las grandes ciudades, en los grandes municipios de división territorial para que todos, o por lo menos llegar al máximo de la población, que podamos vacunar. La inoculación, más ciertos medicamentos, más estos antivirales que vienen. Yo soy muy positivo, doctor, honestamente, de lo que puede venir el 2022, ¿verdad? Y más reapertura de trajes, de cómo podemos controlar la pandemia del 2022. Lastimosamente, doctor, no tenemos que empezar en enero a tomar determinaciones. Es hoy. Le voy a poner el último ejemplo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, creo que va a hacer clases semipresenciales, empiezan el 28 de enero. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. No usted, eso es en general que lo hago. ¿Cuándo se tuvo que ver inoculado a todos los estudiantes universitarios? ¿En diciembre o en enero? Sabemos que se tarda, depende de la semana. Correcto. Son por lo menos 3-4 semanas. Entonces, ¿cómo queremos reaperturar las clases si no tuvimos una estrategia para ya inocular a los estudiantes universitarios? Los niños lo van a hacer, creo, a partir de la segunda semana de enero. Entonces no vamos a poder empezar las clases en el mes de febrero, por lo menos al inicio. Va a ser finales de febrero, principios de marzo. Entonces tenemos que, creo que, acelerar ese proceso para que nuestros niños, jóvenes y universitarios ya estén inoculados totalmente a la hora de que vayan a clases, para que no vaya a ser un nuevo brote a nivel nacional. Homer. Sí, solamente mencionar que una de las limitantes para esta pandemia, un escenario totalmente diferente, es la inclusión política. Ojalá que hayamos aprendido la lección y que escuchemos a los técnicos, a los que nosotros estamos dando los mensajes, que se tome con seriedad y que no busquemos beneficios, que lamentablemente eso fue una de las situaciones que vivimos en esta pandemia. Y hay que decirlo, hay que ser muy abierto y dar la cara y decirlo. Correcto. Y yo sé que no les va a gustar a muchos, pero muchas decisiones técnicas no fueron tomadas por ya altos niveles políticos, y esto a nosotros nos entristece, se lo digo de manera personal, porque como dijo Fidel Barahona, la unidad de vigilancia no es una unidad solo para llevar estadística, y nosotros compartimos porque hemos sido formados como epidemiólogos de campo, no para estar en una oficina, sino para generar evidencia científica. Nosotros hicimos demasiado en cuanto a análisis de modelos matemáticos, análisis de factores de riesgo, infinidad de análisis importantes, las reuniones con la mesa multisectorial, ahí está Chirino, la postura que siempre tuvimos, muy técnica, y eso siempre fue así, pero lamentablemente en muchas ocasiones no nos escucharon las decisiones que nosotros tomábamos, pero sí tenemos la evidencia de que nosotros en esas reuniones dábamos nuestro punto de vista técnico,
lamentablemente pues no fueron. Esperemos que esta lección aprendida se tome en consideración para futuras epidemias o pandemias y que se respete la parte técnica, porque quién más que los técnicos, que somos los que conocemos, como dijo en epidemiología, es una clase básica saber que la epidemiología descriptiva tiene que iniciar con persona, con tiempo y lugar, y de ahí hacer los análisis de tipo analítico. Eso ya lo sabemos todo epidemiólogos, y nosotros en la unidad de vigilancia, desde el punto de vista técnico, eso es lo que hacemos, pero lamentablemente hay decisiones que no están en manos nuestras. Nosotros damos las recomendaciones, damos las acciones de prevenciones, de control, somos enfáticos en cada reunión, sostenemos esa palabra, y ya pues los que toman las decisiones desde el punto de vista político del más alto nivel, pues lamentablemente algunas de ellas no fueron escuchadas. Esto es una de las lecciones que debemos aprender. Y ya para finalizar, pues decirle a la población hondureña que estamos ya a terminar el año 2022, que este fin de año nos permita ser más responsables en este momento. Hay que seguir las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla si vamos a salir a lugares muy concurridos o fuera de nuestra casa. Debemos la higiene de manos, continuar con ella, el distanciamiento, y también aquellas personas que todavía no han iniciado la vacunación o no han completado el esquema de 2 dosis o todavía están pendientes la dosis de refuerzo, que lo podamos hacer. Y todos estos elementos que acabamos de discutir en el set de todos los panelistas que hemos estado aquí, de los 4, va a ser muy importante tomar en consideración puntos vitales para poderlos establecer a las personas que toman las decisiones. César Chirino, se habla de retorno a clases. Sí, muy de acuerdo. ¿Debe hacerse? No, debe hacerse con mucha prudencia. Primero debemos de vacunar tanto a los niños como a los padres de familia, porque nada nos sirve que vacunemos a los niños y no vamos a vacunar a los padres. Y a los maestros. Y a los maestros. No, y vea usted, algo que no se debe de perder de vista. Aquí las autoridades perdieron el rumbo, la dirección, porque al final los colegios magisteriales se sobrepusieron en cuanto a decir, no voy. Correcto. Y usted sabe que hicieron lo que hicieron. Eso no debe de pasar, hay que rescatar las institucionalidades, saber que si a usted lo pone en un cargo, no es que solamente debe ir a darle aumento a todo mundo y quedar bien, no, debe de actuar con responsabilidad y compromiso. Yo creo que tanto los profesores como los padres de familia, los niños deben de vacunarse, pueden hacerlo en el segundo trimestre o en el cuarto mes, pero debemos de avanzar en el tema de la vacunación, importante. Debemos ser responsables. Claro, también. y quiero rescatar, Kimberly, que se trabajó muy bien y no hay que hacerlas del pato. En el tema de los triajes se trabajó muy bien, el tema de la campaña de vacunación de casa por casa se estuvo trabajando de manera efectiva, y en el tema de la vacunación hemos avanzado con programas de vacunatón. Eso fue importante y hay que dejarlo. Bueno, pero no hay que hacerlo al final, es empezar a correr. Personal médico que ni siquiera le pagaron ese vacunatón. Ese es uno de los problemas, pero eso ya es de responsabilidad y compromiso. La Secretaría de Salud tiene retos importantes, y me agrada lo que acaba al final, lo que terminó diciendo el doctor, que la inclusión, me gusta, no hay que tener miedo, doctor. Para eso estamos, nosotros somos profesionales también y nosotros lo manifestamos. Algunos se dedicaron a meter su familia, su familión, con sueldos grandes, y nosotros lo denunciamos. Como Consejo Nacional Anticorrupción, que soy miembro de la Asamblea y en ese momento era fiscal, nosotros hemos estado claros y no hemos permitido dejar pasar esto. Todo aquel funcionario que incumplía en actos prácticamente de corrupción, nosotros lo manifestamos. Y hay cantidad en la unidad de FEDCO que tiene que trabajarla. Eso es claro, porque eso también afecta también las decisiones. Porque si usted viene hoy en día, por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo, ya con 100 lempiras usted ya no va a comprar 4 tamales, ya solo compra 3. Y posiblemente el 2022 solo va a comprar 2. Entonces, ve hasta dónde afecta, ¿va? Entonces, el tema de salud es muy importante, es vital que lo trabajemos de la mano, sigamos las recomendaciones. Han sido recomendaciones muy importantes que ha dado el doctor Fidel, el doctor Gómez y el doctor, ¿verdad? Claros y científicos. Y las suyas también. Yo quiero mencionar algo. Yo creo que a esta altura ya va a ser importante, por ejemplo, para el nuevo gobierno, independientemente de quién llegue ahí. Lo que el doctor Homer mencionaba es una cuestión que estuvo a lo largo de toda la pandemia, en donde la pandemia no fue gerenciada por técnicos,
sino que fue gerenciada Bueno, por... mandaron a Consensa, San Pedro Sula hizo un buen trabajo. Completamente. Bueno, ¿O tiene su reserva, doctor? yo tengo mi reserva sobre eso. Lo vemos ahí. Y se la puedo mencionar por qué. Mire, uno de los problemas que, bueno, ese problema es clave. Entonces, ¿qué significa? Que las nuevas autoridades no deben de caer en ese error. ¿Por qué? Porque no es posible que alguien que no conoce del manejo de la epidemiología, ¿verdad?, comience a tomar una serie de decisiones inapropiadas. Pero hay que reconocer también que al interior de la Secretaría hubo una serie de decisiones equivocadas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que al principio hubo toda una discusión con el periodo de interdosis. ¿Se acuerdan? Sí. Mire, yo soy especialista en el diseño de ensayos clínicos, principalmente de vacunas. Sí. Entonces, uno conoce la metodología y si esa empresa productora o fabricante de la vacuna le dice a usted que la segunda dosis hay que ponerla a los 21 o los 28 días, no se invente que sean 4 meses. Sí. ¿Por qué? Porque ese tiempo que usted le está dando ahí, al único que está beneficiando es al virus para que avance. ¿Por qué? Porque si los estudios me señalan que era ese el periodo, pero ¿cuánto tiempo estuvieron insistiendo en eso? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, lo último. ¿Recuerda usted que dijeron, bueno, vamos a poner la tercera dosis, otros le llamaban refuerzo, a los 6 meses? Salimos nosotros de nuevo con esta cuestión, les dijimos que era una cuestión equivocada. No, estuvieron insistiendo lo mismo. Al final, es como un negocio de mercado, ¿va? Que por ejemplo nosotros decíamos, no, hay que cumplir con lo que los estudios señalan. ¿Y qué era lo que decíamos? Por lo menos 2 meses para poner la siguiente dosis. Y miren la terminología que estoy utilizando, siguiente dosis. No estoy hablando ni de tercera ni de refuerzo, porque eso ha causado una gran confusión también. Sí. No, vinieron ellos y tomaron la decisión de 4 meses. O sea, como para no dar su brazo a torcer, ¿verdad? Siempre fueron como negociando, es como cuando uno va al mercado, ¿va? Y me piden tanto, yo ofrezco esto y voy entonces, ahorita ¿en cuántas la tienen? La tienen en 3 meses y el Seguro Social la tiene en 2 meses. Entonces, esta decisión que el Seguro Social tomó es una decisión correcta, aunque debió haber sido a los 21 o a los 28 días. Sí. ¿Verdad? Pero las secretarías siguen empecinados en que son 3 meses. Mire, yo he lanzado un reto. Y el reto que yo he lanzado es, nosotros como país debemos de adoptar un esquema de vacunación primario de 3 dosis, que sean obligatorias. Que la tercera dosis se ponga a los 21 o 28 días después de aplicada la segunda, porque los estudios señalan que los niveles de anticuerpos en ese momento comienzan a bajar. Entonces hay que subirlos. ¿Y cómo se sube? Con la aplicación de una siguiente dosis. Si nosotros hablamos una terminología igual todos, vamos a generar menos confusión. Pero ahí salían comunicados, recuerda que hacer un comunicado así, en donde ponían un cuadrito. Si tiene 50 años, si tiene tal cosa, con un montón de variables ahí que al final nadie las entendía. Pero si nosotros adoptamos ese modelo de un esquema de vacunación de 3 dosis y luego pasamos a una siguiente etapa con los refuerzos, usted hace una diferenciación clara, la gente le va a entender. De acuerdo. La gente le va a entender, perfecto. Así como entendieron con lo de la polio que eran 3 dosis. O con la DPT, que eran 3 dosis y que después había que aplicar refuerzos. Eso todo el mundo ya lo sabe. Pero no nos estemos inventando cosas, porque más bien generamos confusión. Doctor, ¿se puede poner la vacuna de la influenza y también vacunarse del COVID? ¿O cuánto tiempo debe esperarse? No es recomendable. Hay gente que ante el repunte de influenza anda vacunándose. Sí, pero fíjese que se da una situación bien especial ahí. Y es que, por ejemplo, personas que antes padecían de influenza, con la aplicación de la vacuna esta, ha disminuido. Por ejemplo, una colega suya me decía, mire doctor, después de que yo me puse la Pfizer, toda la rinitis que yo tenía, que usted no sabe, todo el problema, se fue. Entonces, hay cuestiones adicionales porque como los virus se parecen, son de la misma familia, entonces hay como una respuesta cruzada ahí. Pero le mencionaba de que nosotros debemos de adoptar como país el esquema de 3 dosis y luego los refuerzos. Y ahí sí, refuerzo 1, refuerzo 2, refuerzo 3, hasta para el manejo de las estadísticas, ¿verdad? Sí. Se va a facilitar enormemente. Es bueno. 1. 2. En 1984 yo contribuí a la epidemiología mundial con 2 frases. 1. Tenemos que vacunar en aquel momento la mayor cantidad de niños en el menor tiempo posible. Hay que llevar la vacuna lo más cerca posible de donde están las casas. ¿Cuánto costó?
cuánto costó que fueran aceptando este tipo de cosas. Sí. Finalmente lo incorporaron ya, ¿verdad? Pero en este momento, ¿qué debe de ser la decisión? La decisión debe de ser vacunar la totalidad de la gente en el menor tiempo posible, porque no debemos de tener personas sin vacunar. No. ¿Verdad? Ese criterio de que manejaban antes, que si tenemos el 70% vamos a obtener una inmunidad de rebaño, eso debe de desaparecer. Y yo lo dije desde un comienzo, es un error, porque ¿cuánto es 30%? Es un volumen de población grande, sí, y que se somete a riesgo. 2.7 millones. Claro. Y luego entonces, hacer lo que hicimos en 1984. En 1984 dijeron que estaba loco, porque en una reunión donde estaba incluso el presidente de la República, tenía 23 años yo en ese momento. Todos los que estaban ahí eran ya viejos como soy ahora yo. Dije, yo les recomiendo que vacunemos en un solo día. Pero estás loco, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros debemos de vacunar en un solo día. ¿Sabe por qué? Porque en este momento todos los días hay gente que está cumpliendo con el requisito de que le toque una siguiente dosis. Si nosotros hacemos eso en un solo día, ¿qué va a significar? Que toda esa población de manera simultánea me está desarrollando anticuerpos. ¿Me puedo vacunar aunque tenga algunos síntomas relacionados, doctor? Fíjese que se prefiere que no, ¿verdad? Y esperar mejor. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en esta pandemia sale información de un montón de lados. Y entonces a veces uno no sabe cuál es la correcta y cuál no es la correcta. Entonces ahí se necesita también unificar toda esa serie de criterios para que la gente lo sepa, ¿verdad? Y que todos nos manejemos de la misma manera. Si nosotros cumplimos con esa cuestión, nosotros vamos a tener rápidamente a la población vacunada. ¿Se imagina usted lo que va a significar? Honduras, los medios, ¿verdad? Honduras, primer país del mundo que logra la vacunación en un solo día. Sí. Y eso lo podemos lograr. Yo se los puedo demostrar que si nos funcionó en 1984, en donde no había tecnología, en donde no había mucha logística, y nosotros lo logramos, y ahora con toda la tecnología que hay, porque de una u otra forma la gente se ha ido concientizando, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros ese día, que se convierte en el Día Nacional de la Vacunación, en donde todo el mundo sabe que esa es la actividad única que se va a hacer ese día, y todos nosotros participamos de esto, ¿qué es más fácil? Que usted venga y le diga a una empresa privada, por ejemplo, mire, présteme su personal de salud. Solo vamos a vacunar. Y présteme su logística durante 2 meses. Para pensarlo. ¿Verdad? Para pensarlo. Pero un día. Pero si usted le dice un solo día, ¿verdad? Claro, hay un proceso de capacitación previo, la gente le va a colaborar y va a tener entonces un movimiento ese día, pero espectacular. Sí. Así como se hizo en algún momento con el manejo de las enfermedades causadas por vectores, ¿verdad? Que un solo día hacíamos la actividad de limpieza para la cuestión del dengue, aunque debe ser una actividad de manera permanente. Pero no quieren escuchar. Bien. Simple y sencillamente porque se están manejando con los criterios viejos. Imagínense que ahorita estamos poniendo la siguiente dosis, ¿verdad? Que le llaman tercera o que le llaman refuerzo. Y estamos siguiendo prácticamente los mismos criterios que se manejaron allá a un comienzo. No van a salir nunca de vacunar. Por eso cuando salió el plan de vacunación yo les dije, eso no les va a funcionar totalmente, sino que va a funcionar hasta cierto punto, porque las estrategias se agotan. Se agotan. Entonces, si nosotros tomamos esa decisión, mire, para el próximo gobierno y para las personas que, bueno, yo desconozco quiénes van a ir a la Secretaría, pero para las personas que van a ir a la Secretaría, abran los oídos, escuchen, ¿verdad? Permitan que hayan innovaciones en esto. Si nosotros en epidemiología no somos creativos, no hacemos innovación, nunca vamos a pasar de lo que estamos. Ese laboratorio de virología hay que hacerlo crecer. Ya deben de estar montadas todas esas pruebas, y qué bueno que lo que mencionaba el doctor que lo van a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que ocupan unas posiciones importantes de decisión, por ejemplo en la Secretaría de Salud o en el Seguro Social, deben estar abiertas a escuchar. Pero si no lo están, van a seguir patinando en el mismo punto y no vamos a avanzar. Llegamos ya al final del foro La Entrevista. Vamos a entrar al periodo de las conclusiones del mismo. Comenzamos con el doctor Henry Alvarenga.
Esperamos, siguiendo el hilo de lo que decía el ingeniero Chirinos y el doctor Fidel, que ahorita ya se nos viene enero del 2022, ya se está aplicando la tercera dosis de la vacuna y ya está demostrado por estudios en Israel que la tercera dosis solo dura 10 semanas, ¿verdad?, el efecto. Entonces ya debemos de ir pensando en una cuarta dosis, ¿verdad? Entonces eso debemos ir adelantando en un primer refuerzo, correcto. Ya debemos de irnos adelantando como nación a estarla pidiendo. Y como mencionaba también el ingeniero Chirinos, hacerle una invitación a la población, sobre todo el día de mañana, el 31 de diciembre, que sabemos que vamos casa por casa a hacer visita. Por favor, colóquense su mascarilla o su doble mascarilla. Cuiden a las personas de la tercera edad, de su familia. Vieron lo que pasó el 24 de diciembre. Para el Omicron solo dura 2 o 3 días para empezar a desarrollar síntomas. Ya lo estamos viendo. Entonces cuidémonos, por favor, cuidemos la nación y démosle un regalo a Honduras vacunándonos en este fin de año. Homer Mejía. Sí, muchas gracias. Decirles también que las personas que se han aplicado la COVID-19, la vacuna, tienen 14 días después para aplicarse la vacuna contra la influenza estacional, que se puede hacer simultáneamente, pero los lineamientos del programa ampliado de inmunización país lo tiene una vez que cualquiera. Me puedo aplicar primero influenza, 14 días después la de COVID, o me puedo aplicar primero la de COVID y 14 días después la de influenza. Decirle a la población hondureña que pasemos este fin de año en familia, que seamos responsables, practiquemos las medidas de bioseguridad y lo más importante, si tenemos todavía algún miembro mayor de los 18 años que todavía no se ha vacunado o no ha completado el esquema de 2 dosis o no ha recibido su dosis de refuerzo, que lo llevemos al establecimiento de salud más cercano, al lugar de residencia, para que esta persona pueda tener la protección inmunológica, como acabamos de decir en el set. La protección inmunológica va disminuyendo, hay un cierto periodo de tiempo y tenemos que fortalecerla a través de la vacunación. Muy bien, César Chirinos. Sí, gracias antes por la invitación, licenciada Kimberly, Dios la bendiga, igual al pueblo hondureño. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros como acervo cultural debemos de cuidar nuestras medidas de bioseguridad. Si usted va a un lugar, no vaya a ser parte de esas agrupaciones porque al final usted puede contagiarse, usted puede perder su vida. Si vamos a salir, cuidémoslo siempre pensando de que hoy en día todos somos sospechosos y es importante que cada uno tome esa conciencia. Si usted no se ha vacunado o si usted está con síntomas de contagio, no vaya a esas reuniones familiares. Trate usted de celebrar a través de su núcleo familiar, no lo haga en grupos grandes porque al final, recuerde que hoy en día si somos sospechosos todos, más tenemos que cuidarlo. Y importante, y me quedo con esto, debemos de acelerar ese proceso de vacunación que nos apunta el doctor Fidel. Debemos de ser más agresivos, de empezar a vacunar de manera más rápido, porque al final eso nos puede ayudar a mejorar el nivel de contagio e ir erradicando lo que es esta pandemia, porque al final nos puede pasar también factura y no queremos episodios del año pasado, en el 2020, donde era dramático cómo estaba muriendo nuestra gente y que los hospitales se saturaron. Vamos con los triajes, démosle seguimiento, si cerramos algunos, pues démosle reapertura, sigamos lo que nos dijo el doctor, ir comprando ese medicamento importante para el COVID, porque es vital para nosotros fortalecer el sistema sanitario y salvaguardar la vida de cada uno de los ciudadanos. Feliz año nuevo, este 2022, Dios los bendiga y principalmente a aquellos que nosotros son afiliados, que les queremos mucho y que Dios esté con ustedes. Muy bien, doctor Fidel Barao. Bueno, yo creo que los otros 3 compañeros han dicho bastante de lo que se debe hacer. Pero creo que el gran mensaje es, vamos a tener un cambio de gobierno. La gente en la forma en cómo votó es porque espera cosas diferentes. Si alguien pretende llegar a un cargo, a hacer lo mismo, mejor quédese en su casa. Porque definitivamente pues, no va a contribuir en una forma importante. Estar abiertos a la discusión. Poner las cosas en manos de las personas que saben. Que si tenemos algún cliché ahí de hacer las cosas de determinada manera, hagámoslo a un lado y escuchemos a otros que pueden tener mejores ideas. Que de esa manera nosotros vamos a avanzar. Un buen epidemiólogo, repito, porque fíjense que ahora hay algo interesante.
Y yo lo digo, muchos periodistas tienen mejor pensamiento epidemiológico que algunos que andan ahí con el cartoncito abajo del brazo. Entonces, si ellos han aprendido, ¿verdad? Todos, independientemente de que sea un campesino o no, puede adquirir ese pensamiento epidemiológico. Y eso es lo que nosotros debemos de incorporar para contribuir en una forma importante para que las personas comiencen a pensar de una manera diferente y que todos contribuyamos en esto. Los sindicatos, los colegios profesionales deben de entrar en un proceso de apoyar esas nuevas cosas que se van a hacer desde la Secretaría de Salud o del Seguro Social. ¿Por qué? Porque no podemos estar en un pleito en el que si somos actores importantes, nos vamos a aislar nosotros mismos. Entonces debemos de cambiar ese esquema de pensamiento, por lo menos ahora que yo soy candidato a la presidencia del colegio médico y que estoy casi seguro que vamos a ganar ese proceso electoral por lo que la gente, los colegas dicen. Pues debemos de incorporar al colegio en una forma muy importante en todo este proceso, que verdaderamente participemos en el desarrollo de las políticas públicas en salud, porque si no hacemos eso, entonces ¿qué contribución estamos dando como organización? Muy bien, muchísimas gracias a mis 4 distinguidos invitados. De inmediato pasamos con un resumen informativo en el foro La Entrevista. De inmediato, nuestra compañera Gisela Calix se encuentra en el Hospital de Toras, donde se registran algunas protestas a esta hora de la mañana. ¿Por qué razón? Adelante con usted, Gisela. Así es, buen día, Kimberly, a los televidentes de La Entrevista. Nos ubicamos afuera de las instalaciones del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, cuando en este momento continúan las jornadas de protesta por parte de personal de enfermería y médicos en exigencia a que se les acredite una plaza laboral. Vamos a escuchar de inmediato cuál es su posición al respecto. Ha tenido respuesta hasta este momento de que nos van a extender nuestro contrato. Anteriormente se había dicho que nuestro contrato iba a ser extendido y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Hacemos denuncias públicas. Están enviando personal del Hospital María a cubrir plazas en este lugar cuando quienes nos hemos ganado el derecho con trabajo hemos sido todos estos empleados que están en ese momento. Hacemos un llamado a la conciencia, a la ministra de Salud, al gabinete del Congreso Nacional, que por favor se pongan la mano en la conciencia y nos digan cómo les explicamos a los hijos de mujeres solteras que mañana sus madres quedan desempleadas, que mañana ya no tienen derecho a un trabajo porque no se ha cumplido el decreto que se prometió y se emitió en la Gaceta. Necesitamos una respuesta pronta. Este hospital se volcó a ser 100% hospital COVID cuando otras instituciones no querían un apoyo, no querían brindar la salud, cuando los triajes ni siquiera existían todavía. Y nosotros nos hemos volcado, así que necesitamos una respuesta de parte del gobierno. ¿Cuántas son las personas afectadas? Hasta este momento contamos con un número aproximado de 40 personas afectadas en las diferentes áreas de cuidados intensivos, salas de cuidados intermedios, laboratorio. En laboratorio son 6 personas despedidas, 4 microbiólogos y 2 ayudantes auxiliares. Estamos en personal de también cocina, lavandería. Todo este personal está siendo afectado en este momento. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Este es mi reporte. Vuelvo con ustedes al set principal. Buen día. Buenos días, gracias Gisela Calix. De inmediato, Víctor Valladares nos detalla que representantes de los pequeños restaurantes del país dicen que mantienen las medidas de bioseguridad y hay poca incidencia de contagio de COVID-19 ante la reapertura. Adelante con usted. Muchas gracias a usted y a los televidentes en compañía de Kenneth Rivera. Él es representante de los presidentes de los pequeños restaurantes del país. ¿Han logrado recuperarse? Pues este último par de meses de 2021 han sido muy favorecedores para la industria de los restaurantes. Si bien la suma del año completo no nos pone en positivo todavía, pero el último par de meses sí muestran muy buenas señales y si se mantuviera esta tendencia,
estaríamos ya en el camino a la recuperación. Algo muy importante es que mientras se están mejorando las ventas, los controles que están adentro de los restaurantes, que son parte de nuestra asociación, se mantienen los protocolos de bioseguridad y las tendencias de contagio no han aumentado a lo interno de lo que son los restaurantes. Eso lo vemos como algo muy positivo. Es más, ahorita más bien en este momento, uno de nuestros mayores retos es encontrar gente capacitada para trabajar en los diferentes campos que tenemos en los restaurantes, en cocina, en atención al cliente, en caja, en mesas. Pues nos encontramos que mucho personal capacitado decidió emigrar durante el tema de la pandemia. Entonces ahorita estamos encontrándonos con ese reto de poder encontrar gente capacitada o poder trabajar para la gente que existe actualmente, poder llegar a capacitarla al nivel que nosotros necesitamos. Muchas gracias, muy amable. Con este informe yo regreso con ustedes al set principal de la entrevista. Bien, muchísimas gracias a Víctor Valladares. El ambiente del triaje de Infoc en San Pedro Sula, el único que ha quedado en la zona norte del país. Shirley Martínez nos tiene los detalles en torno a lo que se está viviendo ahí, la afluencia de las personas que tienen alguna sintomatología relacionada al COVID-19. Con este contacto desde la zona norte llegamos al final del foro La Entrevista. Le agradecemos su fiel sintonía y le deseamos fiestas de fin de año de mucha prosperidad, de mucha salud y de mucho cuidado. Buenos días, compañeras, específicamente ubicados en el triaje del Infoc en San Pedro Sula, el único que ha quedado habilitado, pero observen ustedes que esta mañana pues amaneció aparentemente vacío y haciendo consulta con el personal de salud pues no manifestaban su sorpresa de que durante todos estos días pues ha habido gran afluencia de sanpedranos. Sin embargo, esta mañana la refieren a que podría los ciudadanos estar pues en sus casas con algunos síntomas, pero por las fiestas de fin de año se abstendrían de venir a la misma, por lo que hacen y extienden el llamado para que al primer síntoma sospechoso de COVID se presenten a este centro asistencial, debido a que los hospitales recientemente pues ya han alcanzado un 80% de su ocupación. Refiriendo también que es el único hospital Leonardo Martínez pues cerró su sala COVID y el hospital Mario Catarino Rivas sería el único que está recibiendo pacientes con positivos de COVID-19 en San Pedro Sula. Vacío el triaje sanpedrano, haciendo el llamado a la población para que se presente la primera síntomas que presente de esta letal enfermedad para evitar pues consecuencias o serias secuelas en días posteriores. Estamos a unas horas de culminar el año, sin embargo, pues las personas prefieren mantenerse en casa, pero sí hay un aumento inminente de estos contagios, de nuevos contagios y por supuesto de decesos en la ciudad. Con este contacto cerramos el foro La Entrevista.